Seguramente cuando juegas un torneo en vivo te pasa esto. No sabes cómo prepararte bien antes de sentarte en la mesa. Te pones nervioso y terminas jugando demasiado rápido. No tienes claro qué hacer cuando llega la burbuja o te quedan pocas fichas. Y lo peor, después de un bad beat pierdes la concentración y todo se complica. Si te has visto alguna vez en esta situación, no te preocupes porque en este vídeo voy a darte 7 consejos prácticos que yo misma me aplico y lo vamos a ver en este torneo de Noche de Póker el Festival aquí en Alicante. Y quédate hasta el final porque te voy a dar un bonus ganador que casi nadie aplica y puede marcar la diferencia en las mesas. Acabo de aterrizar en Alicante desde Lisboa. Me gusta llegar un día antes de empezar los festivales de póker para utilizar esa tarde-noche en aclimatarme. Sobre todo cenar, descansar bien y meterme de lleno psicológicamente en lo que está por venir sin otras distracciones. ¿Se podrá ir por ahí o no? Sí. Lucía, Lucía, no. Mira, Carmen. Bueno, ¿qué os parece? O sea, hemos cruzado todo esto de por aquí. Ay, oh my God. Para hacer unos reels que esperemos que luego los veáis. Después de llegar en canoa al casino y utilizar 10 rollos de papel higiénico, toca grabar algo de contenido para las redes sociales de Ochos. Consejo 1. Elige bien tus torneos y cuida tu banca. No juegues torneos que no te puedes permitir aunque sean tentadores. Vigila la estructura. En torneos con niveles más largos y más fichas iniciales se puede generar mayor ventaja a largo plazo. Aprovecha el tiempo para hacer volumen. Los costes a la hora de acudir a un festival son los mismos, juegues más o menos horas. Recuerda que las inscripciones a los torneos no cuentan como gastos, sino como inversiones. Yo personalmente recomendaría tener una banca de al menos 100 veces la entrada que vamos a jugar. Todo lo que pase de ahí puedes intentar vender esa acción o intercambiarla con otros jugadores. Si eres realmente bueno, podrás cobrar un extra en forma de markup. Consejo 2. Llega preparado física y mentalmente. Sé que todos queremos ir rápido al casino y sentarnos a jugar, pero antes de eso tengo un consejo que vale más que cualquier mano. La verdadera preparación empieza en casa, en el día a día. Come ligero antes del torneo para evitar tener somnolencia en la mesa. Como forma de calentamiento y para mantener la cabeza ágil, utiliza algo de tiempo estudiando tu juego, ya sea viendo algún vídeo o repasando situaciones con el solver. Estar bien físicamente te hace aguantar más horas concentrado y tomar mejores decisiones, así que mantente activo con ejercicios de fuerza y algo de aeróbico. Y a leer mi libro. Así es la rutina de mañana que hago. A las 8 de la mañana, entre 7:30 y 8. Vamos. Ahora sí que sí, estamos listos para ir al casino a jugar el Main Event 1B de 440 € de Noche de Póker el Festival. Consejo 3. Observa la mesa y a tus rivales. En torneos en vivo no solo importan las cartas, los jugadores dejan pistas continuamente, la vestimenta, edad, patrones de apuesta o el tiempo que tardan en tomar las decisiones. Etiqueta al jugador para adaptarte a su manera de jugar y poder explotarlo todo lo posible. Amplía el rango para jugar muchas manos contra los recreacionales. Detecta a los profesionales y trata de jugar contra ellos más equilibrado. Incluso cuando no participes activamente, observa cómo actúan y las manos que muestran tus rivales. Esa información puede darte ventaja más adelante. ¡Comenzamos el torneo! Estoy con la presión añadida de estar en la mesa televisada, así que voy a tener que jugar mi mejor póker para no defraudaros. Bueno, no he visto con cuánto se ha quedado. En esta mano el señor de UTG2 limpea Dama 8 suited y yo justo a su izquierda tengo As Rey Off y estamos jugando unas 70 ciegas efectivas. Roleo a 4 bebés. ¡Vaya! El famoso streamer que tengo en el hijack me canta resubida mínima con Rey Dama suited. No sé cómo juega ni qué experiencia tiene en el mundo del póker, pero por ese tamaño tan pequeño imagino que no demasiada. Run for your life, run. Bueno, ojo, que tenemos manita, porque... Estaba pensando yo, pero digo, espera, piénsalo bien antes de decir No, nada. que ha pero- pasado antes pero justo lo mismo. Sí que puede. Esperad, que el jugador ucraniano del botón también se apunta al bote haciendo farja con su 2-2 a ver si truchea. Navarro. Pero espérate, este chico me suena, ¿quién es? Que lo veo de refilón.
Ojo, que subía con As-Rey. Le resube Jackie con Rey Dama Suited. Grekutin se ha quedado. Y Bainbridge paga también los 2.500. Menudo espotazo más bueno. Hay mucho dinero muerto en el bote y tengo un manón con el que puedo acabar All-in preflop tranquilamente. Bainbridge ha pagado también con ese dama 8 de corazones. Y tenemos aquí a Lucía que no va a pagar. Como todavía queda mucho stack, tengo que hacer una resubida no all-in, pero bastante grande al haber tantos jugadores implicados. Elijo 13.000. Y Giner me hace all-in instantáneo. Da un poco de miedito, como veis por mi cara, pero no está la cosa como para foldear As-Rey preflop en esta situación. Muchas. Claro, es que son. ¿Cuántas llegas son? Nada, Lucía a tope. Ahí está. Qué grande Lucía. Y dices, es que yo no sé foldear. Call, ¿sabes? Y le llevamos degollado, 80-20. No, yo esperaba hacer, ¿verdad? Por eso no hay que foldear. Hacer rayas. No, no he tirado a rey en mi vida. Bueno, pues 80-20. Abel lo tiras. Uf, tengo el corazón partido, Pero Abel lo tiras. Tengo el corazón partido aquí. No sé si con Lucía, con Jackie. No sé, que decida el destino. Pues Happens en el flop. J4-4, 2 tréboles. Ay, ahí está. Tarn es un as. A ver, le valen 2 dieces a Jackie, pero está complicado. No, 5 de diamantes. El Boar cae muy tranquilo y nos ponemos con casi 100.000 puntos. Un gran inicio. Bueno, pues va a caer en esta TV Table. Una lástima. A ver si hay suerte y se juega otra balita, y lo tenemos por ahí. Grande, grande Jackie. Claro, Lucía quiere ganar el torneo hoy ya, Estigüiño. Quiere decir, ya, hoy me lo llevo ya y así. Bueno, bien jugado. Gracias, ya te digo, has pillado la Gigi. que tira, pero Abel lo tiras, que es lo importante. Para Jackie, Estoy de acuerdo. quien no ha podido ser. Ahora luego le tiro Yo de las también orejas. fondeo, Abel, tío, has dicho que tenía ases. No puedes pensar que tiene ases y pagas. Ahí está Bainbridge, As J, Ahora sube Bainbridge UTG1 con As J off y en UTG2 le pago con As 9 suited. Bueno, Lucía, tú tampoco conocías a Jackie, pero bueno. ¿Cuál creéis que será el título de este Vlog? Gano un Vlog ante inundaciones. Elimino a Jackie y no sé quién es. Yo lo conocí por Marbella Vice. Es una serie que hicieron de GTA. En su momento estaba contenta con el flop porque evidentemente no le veía las cartas al señor. Bainbridge pasa y yo ahí apostaría As Dama y As J, pero justo con el Kicker 9 me parece buena para dejar ver al check. En turn 4, que abre otro proyecto de color, Le está haciendo, fíjate. Le está haciendo la pasadiña todo el rato, a Lucía. ahora sí que ante su check tengo que empezar a sacar valor y le apuesto un tercio. ¿Reis aquí o qué? El villano solo me paga. ¡Cool! Pero bueno, está irreconocible este señor. Y el River trae un 4 que dobla carta y completa el color del flop. Me sale donkeando menos de medio bote y con esas odds veo imposible foldear un as. Así que call para perder, pero contenta porque he perdido muy poco. Claro, pues le ha hecho call y ya está. Era check raise en el tour, Bainbridge. Claro. Mira, Lucía ha hecho una cara de… ¿As J? ¿As J? Gracias, ¿no? Nos vamos al descanso con los amigos míticos de siempre.
Consejo 4. Aprovecha los descansos de manera inteligente. Los breaks no son solo para mirar el móvil o quejarte de las manos que perdiste. Usa ese tiempo para resetear la mente, respira, estira un poco, toma agua, come algo ligero. Aprovecha también para observar tu mesa desde fuera. A veces, ver a los jugadores cuando no están en acción te da pistas sobre su estilo. Si estás cansado o tildado, unos minutos bien gestionados en el descanso pueden devolverte la calma y darte ventaja sobre quienes vuelven igual de tensos. Tras el descanso, Bainbridge está en la SB con 70 ciegas y limpea. ¡Wow! Tengo par de reyes. Habrá que reisear. Vaya flow tiene Lucía. Le pongo 4 ciegas y me paga al toque. Flop de cartas altas bueno para mi rango, aunque él todavía tiene manos fuertes. Sí, Bainbridge le quiere liar alguna a Lucía. Hago apuesta de continuación muy pequeña por si me quiere pagar con cualquier cosa o para inducir una subida de farol por su parte. Consigo que me pague con una mano dudosilla. Increíble. Ando naipe. Y llegó al... El turn es un 6 que completa escalera con 8-7 y algunas dobles que podría tener. Bueno, Bainbridge que va buscando caracoles una vez más. Yo solo sé que... Si lo lleva, bien por él, pero yo voy a seguir extrayendo el máximo de valor apostando 2/3 del bote. Me paga al toque con la tripona y la overcard. Pero Bainbridge... Bueno, le valen los ases y los 8s. Vaya, el river es una J. Sí, me da escalera, pero es una carta que va a cortar mucho la acción. Yo tengo la ventaja de as-rey y es muy difícil extraer valor. Como mucho puedo conseguir algún call de dobles parejas si apuesto pequeño. Lo va a Es un intentar, jugón. lo va a intentar. Uy, pero se le ha pasado por la cabeza. Sí, Lo sí, estaba sí, pensando. valorándolo. Me gusta Sí, este sí, señor. sí. Y ahora aquí Lucía pensando el sizing. ¿Cuál es el buen sizing aquí, Darko? ¿Contra este señor, Olin? A ver cuánto va a coger. Tras pensar un buen rato, creo que este jugador en concreto va a tender a pagar de más. Así que decido apostarle más grande, casi bote. Hoy tendremos una pausa de 1 hora para cenar. ¡Y me hace Olin! ¡Pero Bainbridge! ¿Dónde vas? Bainbridge le ha hecho la misma al otro, ¿eh? ¡Qué grande! No podemos decir que el hombre no tuviera un par de pelos bien puestas. A ver, Mira- pero ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Le ha hecho Checolín. Mira que lo estábamos diciendo. Se le Pero estaba ¿cuánto ha pasando pu- por la cuánto ha- cabeza. ¿Cuánto ha apostado Lucía? 10.000. Pero él tenía 13. No, él tenía 27. Ah, 27, vale. Hemos llegado al final de este día 1B y consigo meter en la bolsa 82.000 puntos. Una pena con lo bien que había empezado los primeros niveles. Pero bueno, una bolsa es una bolsa. I don't wanna hide everything, like say that we're just friends, but no friends don't kiss. I feel my body giving in. You want my heart, baby, you say it don't faze me, but Voy a ver la mesa y sitio que me toca en este día 2. Está colgado en esos folios de la pared. Me ha tocado la mesa 16 y el sitio 2. it's been something on the weekend, cherry on top of a good time. I just wanna dance, wanna dance, wanna dance. Been sunsets on the ceiling, it's electric all night. I just wanna dance, wanna dance, wanna dance. Been something on the weekend, cherry on top of a good time. Así se puede, ¿eh? Esto es doble. Diles ayer a quien viste, a Topuria. Fue como a mi lado, vino a saludarme, chaval, a ver. Joder. Reanudado el torneo, consigo meter las fichas preflop en una buena forma con reyes contra as damas suited. Uf, el flop es un poco feillo, pero al menos le bloqueo algunos outs de escalera con los reyes. ¡No!
El pincho no. Ahora solo me valen las 3 damas que quedan en el mazo para hacer escalera. Obviamente no sale y sigue la rachita de perder manos de todo este año. Consejo 5. Mantén la calma tras un bad beat o mano difícil. El tilt es el enemigo número 1 en los torneos en vivo. Mantener la calma después de una mano dura te permite seguir tomando buenas decisiones y aprovechar oportunidades más adelante. En torneos vas a perder manos importantes aunque juegues perfecto. Lo que te diferencia es cómo gestionas esas situaciones. Aceptar la varianza te da ventaja psicológica frente a quienes se hunden después de un bad beat. Es casi imposible tener el 100% en una jugada, por lo que pese a que puedas ser favorito, el rival todavía tiene posibilidades de llevarse la mano. El bote no es tuyo, no te pertenece, así que desapégate del resultado e intenta pensar en las secuencias y decisiones a tomar. Aquí tenemos todo el merchandising preparado para repartir entre los participantes. Small. ¿No has visto lo que dijo que Small. Bueno, estamos aquí con Kino, que le he pillado aquí de refilón, que el pobre ha tenido un festival que nos ha enchapado al casino. Kino, lo nunca he visto. Nunca había pasado. Si tiene que pasar a alguien, me pasa a mí. Y espérate, que lo mejor es por lluvia en Alicante. Sí. Bueno, ya sabes, vinieron las autoridades que por alarma meteorológica tenemos que cerrar el casino. Se me quedó una cara que... Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, porque pero bueno, era un hemos- festival, a ver, está siendo, pero hubiera sido un festival increíble. Yo creo que entre 500 y 600 personas hubiera venido. Por ahí eso es lo que estábamos hablando ahora con el casino manager, que las estimaciones eran buenísimas, la gente estaba respondiendo muy bien. Pero bueno, al final hemos trabajado lo más rápido que hemos podido, intentando comunicarle a todo el mundo lo que ha pasado, pues reestructurar, hacer 3 días en 2 y mandarle a todo el mundo en nuestras redes sociales todo lo que hemos podido para comunicar lo que ha pasado, pero bueno, que... Aún así está muy bien. Sí, o sea, ¿cuántos jugadores llevamos en el main entre todos los flights? Y todavía está el día 1 C y D para esta noche y el día 2. Pues ahora mismo está jugando el 1C, va a empezar ahora el 1D y llevamos casi unos 300 jugadores en el main. Joder, súper bien. Queda el 1D, que Y empieza mañana. ahora a las 7 Y día 2. Que todavía tiene un nivel de registro, que te puedes registrar, puedes empezar el día 2 con 20 ciegas. Con 25 ciegas empieza el día 2, se cierra el registro con 15 ciegas. Con 15, genial. Joder, la verdad que muy bien. La verdad que con Kino, que además todos los seguidores están súper agradecidos, Kino, porque porque nos diste una entradita para cuando hice los 10.000 seguidores en YouTube. ¿Te di o me la rascaste? Te la rasqué, pero es que vengo a rascarte otra, porque Sorpresa. dentro de nada Sorpresa. voy a hacer 10.000 seguidores en Insta. Bueno. Y Habrá entonces que dar a los chicos algo, de ¿no? Insta, para que no se pongan celosos del YouTube, habrá que darles. Y yo había pensado, o bueno, si te parece bien, que podíamos dar una entrada. Sí, ya que estamos aquí en Noche de Póker el festival y ya hemos anunciado que el año que viene habrá un circuito, que todavía no lo hemos anunciado, digamos, en las paradas, pero ya está confirmado que el año que viene habrá un circuito con ranking de Noche de Póker el festival en distintas ciudades de España, que menos que dar una Venga, para va. esto, ¿no? Una entrada de valorada en 440 euros para el sorteo de 10.000 seguidores de Lucía. Pero eso es para la gente de España, pero es que tenemos muchos de LATAM, que los pobres oigan, no creo que vengan a adrede, o bueno, si les coincide y tal. Si vienen sería increíble. Sí. Pero si no, para los seguidores de LATAM podríamos hacer el merch de Noche de Póker el Festival, que está súper chulo. Las camisetas, las gorras, los powerbanks, las sudaderas están increíbles. Yo las llevo aquí porque hace calor, pero están muy chulas. ¿Hacemos eso? Sí, venga, va. Venga, le damos va. si gana uno el sorteo de LATAM, le enviamos un kit completo de Noche de Póker el festival. Eso es. Venga, va. Dejo Sí. mi Instagram por aquí para que me sigáis todos, a darle mucho like para agradecer a Kino. Gracias, Kino, te queremos. Venga, gracias. Hasta luego. Reanudamos el torneo tras el descanso. Pago a un corto con as dama y tiene pareja de seises. Vamos muy por delante con ese pincho. No estoy ni nerviosa. Gano el flip y eso que el croupier había quemado una dama. Aquí hice squeeze all-in con la del solver, as 5 de tréboles. Sin embargo, pillo el que había abierto con pareja de dieces. No pinta nada bien, al casi 0%. Ahora sí que sí, 0%. GG. He caído en el main event, pero no hay tiempo de lamentaciones. Me voy directa al high roller. Pero antes de sentarme en la mesa, os dejo con el consejo número 6.
Prepara tu mente para sesiones largas. Un torneo puede durar 8, 10 o más horas. No intentes ganarlo en la primera hora. La paciencia y la disciplina son armas mucho más fuertes que intentar forzar jugadas al inicio. Piensa en el torneo como una maratón, no como un sprint. Tengo solo 5 ciegas y me las juego en el cutoff con dama 7 de diamantes. Desgraciadamente recibo el call con rey 7 de corazones de la ciega pequeña. Ya no nos vale la dama de corazones, pero tenemos backdoor de color. Ahora ya solo nos vale la dama y tiene que ser oscura. Nada, era muy difícil. Ya sabéis a dónde voy. ¡A recomprar! Que sigue siendo muy rentable. Para variar, otra vez estoy con 5 ciegas y me lo tengo que jugar con J9 off en UTG. Recibo call de 9s. No es malo el flop, hay esperanza que tenemos también tripona. Esa no cambia nada, nos valen las mismas. Mi gozo en un pozo. He quedado burbuja de mesa final del High Roller y además sin premio. Consejo 7. Adapta tu juego en la burbuja y fases clave. La burbuja, cuando falta poco para entrar en premios, es donde muchos se ponen muy conservadores. Si aprendes a presionar en ese momento, puedes robar muchas fichas sin necesidad de showdown. La clave es medir bien contra quién hacerlo. Lo mejor es atacar a stacks medios y cortos que no quieran arriesgarse. Y este es un bonus ganador. Gestiona tu tiempo en cada decisión. No actúes rápido en unas manos y lento en otras. Eso da tells muy claros. Tómate siempre unos segundos antes de actuar, incluso cuando la decisión sea sencilla. Así equilibras tus tiempos, piensas mejor y transmites control y seguridad en la mesa. Es un detalle pequeño, pero te hace ver como un jugador mucho más difícil de leer. Ya tienes mis 7 consejos más el bonus práctico para rendir al máximo en los torneos presenciales. Si aplicas esto, te vas a sentir mucho más tranquilo, seguro y con mucha más claridad en tus decisiones. Déjame en los comentarios cuál va a ser tu próximo torneo y cuál de estos consejos te va a ayudar a rendir más en el torneo. Y ya sabes, si quieres más vídeos como este, suscríbete, que es totalmente gratis, déjame un like y comparte el vídeo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo torneo. Mucha suerte en las mesas. ¡Adiós! Desde 888 Póker presentamos Noche de Póker el Festival 2026, un circuito nuevo que recorrerá España y te dará la oportunidad de convertirte en el próximo campeón. En marzo, Madrid. Junio, Alicante. En septiembre, Sevilla. Y en noviembre, Murcia. Clasifícate online todos los días en 888poker.es. Noche de Póker el Festival 2026, hecho para jugar.